Hola, soy Atsiri y hoy voy a explicarles brevemente mi mapa acerca de la transformación contable de las sociedades. Voy a comenzar con el superávit. El superávit pues representa el exceso de los ingresos sobre los egresos, es decir, es el sobrante de los recursos una vez cubiertas las obligaciones de la empresa. Este se puede dividir en ganado y de capital. Primeramente, el ganado pues son las utilidades que obtiene la empresa por sus operaciones normales. Este puede ser aplicado o no aplicado. El aplicado se integra con utilidades que ya tienen un fin y que ya fueron separadas. En este podemos encontrar la reserva legal y las reservas estatutarias. En el no aplicado, pues son las utilidades que aún están a disposición de los socios porque todavía no tienen un fin específico. Ahí podemos encontrar las utilidades del ejercicio y las utilidades por aplicar. Estas pueden ser utilizadas para crear nuevas reservas para la empresa, pero esto debe ser en un plazo no mayor a 5 años. El superávit también puede ser de capital, que representa las utilidades obtenidas por transacciones ajenas al giro normal de la empresa. Estas pueden ser por revaluación de activos, por ventas del activo fijo, por rifas o premios que haya ganado la empresa o por la prima en venta de acciones. Como fundamento legal tenemos a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que en resumen nos dice que esta distribución de utilidades solo podrá hacerse cuando los socios lo hayan autorizado. También nos dice que de las utilidades netas del ejercicio se deben separar el 5% anual para crear el fondo de reserva de la empresa. Esto se tendrá que hacer hasta que se junte la quinta parte del capital social de la empresa. También nos dice que no se va a entender como reparto la capitalización de la reserva legal. En el aspecto fiscal, pues tenemos que el impuesto sobre la renta nos dice que no se considera un ingreso al superávit, entonces no va a tener implicaciones fiscales. En el aspecto contable tenemos 3 NIFs, que es la A5, en el cual nos dice que debemos reconocer en los estados financieros el aumento del valor de los activos y que también tenemos que registrar las ganancias de las operaciones de la entidad, como es el superávit. La B4 nos dice que en el estado de cambios de capital debemos reflejar las variaciones del capital. En este se incluye el aumento o el decremento del superávit. Y por último la C11, que establece las normas para la evaluación del capital y que incluye en el capital el superávit con una naturaleza acreedora. El segundo tema que tenemos es las obligaciones como títulos de crédito, que estas pues son títulos de crédito que se emiten por una sociedad anónima de forma nominativa. Estos son créditos colectivos que se tiene la obligación de cubrir en tiempo y forma y son utilizadas como fuente de financiamiento para la inversión. Tenemos como generalidades que pues, el interés se paga en mínimo el 100% más el autorizado como máximo en el crédito financiero. Estos son nominativos y se pueden endosar y deben tener un número de serie. Son garantizados en el registro público de la propiedad y la garantía puede ser quirografaria, hipotecaria, prendaria o fiduciaria. También tenemos que para su colocación o venta, estas pueden ser a la par, es decir, a su valor nominal, sobre la par a un valor superior o bajo la par a un valor inferior al nominal. En el aspecto legal tenemos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que entre otras cosas nos dice que las sociedades anónimas son las que pueden emitir este tipo de títulos de crédito, que estas van a ser emitidas en múltiplos de 100 y que deben contener una serie de requisitos que son varios, pero algunos son el nombre, la nacionalidad y el domicilio del obligacionista, el importe de la emisión, el tipo de interés, el lugar de pago, la especificación de las garantías especiales y el lugar y fecha de la emisión, entre otros. También nos dice que no puede pactarse que las obligaciones sean amortizadas por medio de sorteos a una suma superior a su valor nominal o con primas o premios. También en su artículo 212 nos dice que la cantidad de emisión no podrá ser mayor al activo neto de la sociedad que lo va a emitir y que la emisión va a ser hecha por voluntad de la sociedad emisora y que se va a hacer constar en un acta ante notario que se va a inscribir en el registro público de la sociedad, de la propiedad, perdón. Tenemos que en el aspecto fiscal
Está regida por la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 8, que establece que se van a considerar intereses los rendimientos de créditos de cualquier clase. Es decir, que si se generan rendimientos en ese tipo de títulos, pues se van a considerar intereses y por lo tanto van a tener implicaciones fiscales. En el aspecto contable tenemos dos NIF, que es la C10 y la C12, que nos hablan sobre la evaluación y los instrumentos financieros con características de pasivo, capital o ambos. Por ejemplo, la obligación o título de crédito, que incluye términos que permiten su conversión en acciones de la entidad emisora. Pasamos con el siguiente tema, que es la escisión, que esta pues básicamente consiste en la división del patrimonio de una empresa en dos o más sociedades. En cuanto a sus generalidades, tenemos que puede ser total, en donde la sociedad escindente se extingue; parcial, en donde la empresa no desaparece, sino que otorga parte de su patrimonio; o por segregación, en donde la sociedad recibe acciones o participación de las otras sociedades. Algunos de los motivos por los que se hace esta escisión es que pues, puede ser la forma para que una sociedad establezca varias sociedades filiales. También puede ser el modo de separar actividades de una misma empresa, o puede servir para separar a los socios de una misma sociedad. Dentro del aspecto legal tenemos lo fundamentado en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que pues principalmente nos dice que esta decisión solo va a poder acordarse por resolución de asamblea. También nos dice que la resolución deberá protocolizarse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Público de Comercio, en donde se encontrará a disposición de socios y acreedores durante un plazo de 45 días para que estos puedan ejercer su derecho a oponerse judicialmente a la decisión. Sin embargo, cumplidos los requisitos y transcurrido el plazo sin que exista oposición, la decisión surtirá plenos efectos. Y para la constitución de nuevas sociedades, pues va a bastar que se protocolicen sus estatutos y se inscriban en el Registro Público de Comercio. En cuanto a lo fiscal, pues aquí nos dice que en el artículo 14, que se va a entender por enajenación de bienes la que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, a excepción de que los accionistas propietarios, por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto en las sociedades, sean los mismos durante 3 años contados a partir del año anterior. También nos dice que la escisión podrá realizarse total o parcialmente. También en el aspecto fiscal tenemos la Ley del Impuesto sobre la Renta, que principalmente, y lo que me gustaría destacar aquí, es que se van a considerar ingresos acumulables la ganancia que se derive de la escisión o fusión de las sociedades, es decir, la ganancia sí tiene efectos fiscales. También nos dice que las pérdidas fiscales se van a dividir entre escindente y escindidas según el valor de sus inventarios y sus cuentas por cobrar. En cuanto al aspecto contable, tenemos que se deben preparar estados financieros proyectados que reflejen los efectos de la escisión para conocer los cambios del proceso sobre la estructura financiera de las empresas, y que estos deben mostrarse a las empresas para advertir de los posibles efectos en los activos, los pasivos y su capital contable. El siguiente tema es la fusión, que básicamente es la unión de dos o más sociedades mercantiles. Esta puede ser legal o financiera. La legal puede ser por absorción, que es cuando una de las empresas absorbe a otra y ésta desaparece, o por liquidación, cuando las dos empresas desaparecen y se crea una nueva. También puede ser financiera, en donde la fusión vertical se unen dos empresas que participan en el proceso productivo, o en la horizontal, que se unen empresas que tienen la misma razón de negocios. En cuanto al aspecto legal, tenemos que la Ley General de Sociedades Mercantiles la regula, y en cuanto a los aspectos más importantes tenemos que esta debe ser decidida por cada una de las sociedades y que se deberá realizar la inscripción en el Registro Público de Comercio y publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía.
La fusión no podrá tener efecto sino 3 meses después de la inscripción y cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan podrá oponerse judicialmente. O esta tendrá efecto en el momento de la inscripción si se pacta el pago de todas las deudas de las sociedades o se constituye el depósito de su importe en una institución de crédito o consta el consentimiento de todos los acreedores. Nos dice también que podrán optar por cualquier otro tipo legal las sociedades de nombre colectivo, las sociedades en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. En cuanto a lo fiscal, tenemos que el Código Fiscal de la Federación dice que se considera que no habrá enajenación en caso de fusión siempre que se presente el aviso de fusión y que las sociedades sigan realizando sus actividades durante un año posterior a esta fusión. También nos dice en la ley del impuesto sobre la renta, pues básicamente lo mismo que en la escisión, puesto que se manejan de manera muy similar. Y en el aspecto contable tenemos la NIF B7 que nos dice una definición de la fusión, que es una figura legal de adquisición por medio de la cual se disuelven algunas entidades cuyos activos pasan a ser propiedad de otra entidad. El último tema es la liquidación, que marca el fin definitivo de una empresa que fue legalmente constituida y que ya operó bajo su razón de negocios. Algunas de sus causas fue que se cumple el tiempo establecido en el contrato, que ya no es posible seguir con la actividad principal o que los socios deciden cerrarla, entre otros. La Ley General de Sociedades Mercantiles abarca 2 tipos de liquidación, la liquidación tradicional y la liquidación simplificada, que básicamente pues, nos está detallando el proceso de cada una de ellas. La liquidación tradicional tiene un proceso mucho más complejo que la liquidación simplificada. También el Código Civil del Estado de Jalisco tiene unos artículos importantes que nos dice que cuando la sociedad se ponga en liquidación, pues se tiene que agregar a su nombre las palabras en liquidación y que ni el capital social ni las utilidades van a poder repartirse sino después de la disolución y previa la liquidación. También nos dice que si solo se hubiera pactado lo que ha de corresponder a los socios por utilidades, en la misma proporción deberán de responder estos por las pérdidas, si es que existieran. En cuanto a lo fiscal, nos marca 5 cosas importantes que se debe realizar. Primeramente, la declaración anual anticipada. En un segundo paso, se tiene que dar el aviso de inicio de liquidación ante el SAT. También se debe hacer la última declaración del ejercicio, en donde se van a determinar y se va a enterar el impuesto que corresponde al periodo de la liquidación. También se debe dar el aviso de cancelación en el RFC y que, también en el aspecto contable nos maneja 5 etapas, que la primera es la preparación del balance inicial de liquidación. La segunda es las operaciones de liquidación, que es la venta de activos, el pago de deudas y el reparto entre socios. La tercera etapa es la preparación del estado de resultados de liquidación. La cuarta, el balance final de liquidación. Y por último, el cierre de libros, que va con la liquidación de la parte social de los accionistas.